identificado una mucormicosis, pero la pregunta era, ¿realmente era mucormicosis o era otro similar? Pero si lo han identificado, perfecto, ¿ok? Lo que debe llamarles la atención, señores, es que es en un paciente inmunodeprimido, ¿no? Por ejemplo, yo en México veía muchos pacientes con VIH y también habían pacientes con mucormicosis. Aquí para el examen deben recordar los agentes etiológicos, ¿ok? Muy bien. ¿Cuándo se considera sinusitis crónica? Más de 3 meses. La subaguda, perdón, hay una pregunta. Ok. Dentro de las manifestaciones, sabemos que el paciente va a tener secreción nasal, congestión y va a tener dolor facial. Este dolor facial se exacerba con la presión y puede ocasionar en ciertos casos la cefalea. Cuando afecta el maxilar superior puede generar odontalgia, sobre todo en los molares superiores, y puede generar la litosis. Entonces, llega el paciente, nosotros le revisamos y tiene dolor y tiene litosis, etcétera, y pues probablemente necesitamos solicitar exámenes complementarios para llegar al diagnóstico. Ahora, dentro de las manifestaciones de la sinusitis esfenoidal o etmoidal, estos pacientes refieren dolor frontal. Esto, lo peligroso de esta sinusitis es que se pueden complicar con la trombosis del seno cavernoso y datos de una celulitis orbitaria. Ustedes ven acá, por ejemplo, un niño o niña, creo que es niño, ven, miren, la celulitis periorbitaria, ustedes ven acá la conjuntivitis bacteriana, las lagañas, y esto es una complicación de una sinusitis. Entonces, si nosotros no lo mandamos al otorrino, no resuelve, pues puede complicarse incluso con una meningitis. ¿Okay? ¿Qué es el tumor congestivo de Pott? ¿Cuál es el seno paranasal más afectado? Antes, pues debemos recordar qué es el tumor congestivo de Pott. No es nada más que una sinusitis frontal avanzada. Ustedes ven acá, ¿no? En la parte frontal, como un chinchón, ¿no? Como una zona abultada por el edema tras la contusión, y no es nada más que la inflamación de la sinusitis frontal. Ese es el famoso tumor congestivo de Pott. Como su nombre le indica, congestivo es porque tiene edema líquido, ¿verdad? Y el hinchazón en las partes blandas. Las complicaciones, miren, esto es lo peligroso de un paciente con una sinusitis que no está tratada. Por eso lo correcto es mandarlo al otorrino, porque él es especialista en esto, ¿no? 3, 4 años en su formación. Lo peor es que puede complicarse, si no lo tratamos bien, con una meningitis, abscesos epidurales y abscesos cerebrales. Y estas patologías sí están asociadas a mortalidad, ¿verdad? Ahorita vamos a ver la parte de las otitis, que también se asocia. Entonces, primer punto clave, o bueno, uno de los puntos claves, la sinusitis frontal se puede complicar con una meningitis y abscesos epidurales y cerebrales. Bueno, entonces acá la respuesta son los senos frontales. Clásico, ¿no? Tumor congestivo de Pott, los senos frontales, ¿ok? Cuando un paciente inmunodeprimido es afectado por mucormicosis, puede afectar los pares craneales. Esto, en su resumen, anótense también, por favor, en una otitis también se afecta el par craneal, el facial, ¿ok? Entonces, también correlacionar con esto. Pueden contestar en el chat, por favor, ¿qué par craneal es cuando existe una mucormicosis suelen afectarse?
Muy bien. Entonces ustedes ven acá una imagen, un paciente que tiene una celulitis orbitaria en la parte inferior. Miren acá el párpado, una zona azulada, ¿no? Una zona violácea. Entonces, si nosotros vemos las cavidades nasales, vamos a encontrar las úlceras nasofaringias, ¿no? Estas úlceras nasofaringias, ectasia, cefalea, y por el compromiso, ¿no? El paciente tiene dolor retroorbitario, periorbitario, y puede afectar los pares craneales. Este dato es súper importante porque incluso podemos llegar a que la enfermedad infecciosa pueda ser irreversible. Entonces la afectación del par craneal 5 y el 7 son los pares craneales afectados. Recuerden entonces, hay otro par craneal en otitis que también deben correlacionar, o en su resumen, en su pregunta-respuesta, o en su flashcard, anotarlo. ¿Ok? Muy bien. Entonces el 5 y el 7. El diagnóstico, ¿no? La sinusitis viral menos de 10 días. La sinusitis aguda no está indicada ni radiografía ni tomografía. La persistente, recurrente, crónica, ahí sí. Antes, no sé si ustedes se acuerdan, por lo menos en la parte pregrado me decían mis docentes que debemos solicitar radiografía. Pero actualmente, ya en las partes de las guías de práctica clínica, ya no es necesario, ¿no? No tiene mayor rentabilidad, puedes diagnosticar complicaciones con la tomografía. Entonces, si ustedes pacientes sospechan que un paciente tiene sinusitis recurrente, pídanle su tomografía de senos paranasales. ¿Ok? Muy bien. Entonces, obtener el material de aspiración con senos paranasales para cultivo y pruebas de susceptibilidad, esto para identificar las bacterias, ¿no? El alivio sintomático, a ver, vamos a ver esta imagen, aquí tenemos los criterios de diagnóstico, esto es súper importante. Las guías de diagnóstico y tratamiento para la sinusitis aguda, los criterios de diagnóstico. Miren, síntomas moderados, estos síntomas deben ser secreción purulenta, congestión nasal o tos durante por lo menos más de 10 días. ¿Ok? O tener síntomas intensos, del cual la duración que incluye hinchazón unilateral o focal de la cara o dolor de piezas dentales. Entonces, estos son nuestros criterios de diagnóstico para una sinusitis aguda en adultos. Ahora, el tratamiento, ¿no? Es amoxicilina con clavulamato. Ustedes ven las dosis. Si el paciente es alérgico a la penicilina, doxiciclina 100 miligramos vía oral cada 12 horas. ¿Ok? Ok, la mucormicosis ocasionada por Rizumocur no afecta a estos pacientes, sujetos en piscinas, trasplantados, diabéticos, corticoterapia crónica y paciente con uso de deferoxamina. La mucormicosis afecta a los pacientes inmunocomprometidos, diabetes mellitus, corticoterapia, y estos en común, ¿no? Tienen el sistema inmunológico disminuido, ¿no? Fácil, ¿no? Yo me puedo acordar. Pero alguien se pregunta y dice, ¿por qué los pacientes que reciben deferoxamina tienen mayor riesgo de mucormicosis? Porque no en muchas enfermedades infectológicas reciben deferoxamina. Entonces digo, ¿qué hago? ¿Por qué estos pacientes? Y ahí está la clave de poderse diferenciar del montón. El estudiar más, el repasar más, el hacer mayor esfuerzo, ¿verdad? La deferoxamina, pues yo debo de investigar que primero es un quelante de hierro, es que atrape el hierro. Entonces uno se pregunta y dice, entonces la hemocromatosis, que es una concentraciones plasmáticas altas de riesgo, ¿está indicado? En la mayor parte de los casos sí. Entonces lo que hace el quelato de feroxamina de hierro, ¿no? Llamado feroxamina, es un sideróforo de la especie Rhizopus, que aumenta la captación de hierro por el hongo, lo que estimula el crecimiento del hongo. Entonces, en otras palabras, es que este hongo, el Rhizopus, lo que hace es alimentarse del hierro circulante. Entonces, eso es lo que hace la deferoxamina, que es un factor de riesgo. Ustedes ven acá, miren, es como una leishmania, pero miren las zonas necróticas en esta imagen, una úlcera necrótica en el paladar duro derecho. Y la patología, en este caso el cultivo de antibiograma probablemente no nos ayude mucho, y aquí es importante la biopsia y mandar a patología, y el anatomopatólogo va a identificar las hifas, ¿no? Característico de los hongos, y el diagnóstico se realiza con histopatología.
Ya el tratamiento es quirúrgico y con anfotericina B liposomal o el complejo lipídico de anfotericina B, que es menos nefrotóxica. ¿Ok? Entonces, trasplantados, diabéticos, corticoterapia crónica, pacientes inmunocomprometidos y en pacientes que están usando deferoxamina. ¿Ok? ¿Cuáles de los antifúngicos es de elección para la mucormicosis? Recuerden, anfotericina B liposomal. El fluconazol, el itraconazol, la caspofungina y otros no le hacen el efecto. ¿Ok? Veamos con esta pregunta. ¿Cuál es el antibiótico de elección para la celulitis auricular? Pueden contestar en el chat, por favor. Este tema de la parte de las celulitis, las infecciones de oído y mastoides, está ideal para hacer una tabla. En cuanto una tabla, se imaginan la enfermedad de un costado, a ver, voy a tratar de ver, pueden hacerse una tabla, los que sí ya tienen genial, ver los tipos de otitis, principalmente acá, aquí pueden poner los tipos de otitis, este costado, la externa, ¿no? La celulitis auricular, la pericondritis, etcétera, etcétera. Aquí poner en su resumen la etiología, la manifestación clínica, importante, ¿no? Lo resaltable y el tratamiento, para que puedas darle de un vistazo un resumen, ¿ok? A partir de esta parte, sí, a partir de esta parte. Entonces vamos a comenzar con las infecciones de oído y las mastoides. Las infecciones del oído externo tenemos a la celulitis auricular. Dentro de la celulitis auricular, como ustedes ven en la imagen, suelen ser de traumatismos locales de poca intensidad. Ustedes han debido ver a los que realizan prácticas de deportes en la MMA, ¿no ven? Vale todo, kickboxing, etcétera. Pueden tener cierto grado de celulitis, ¿ok? Incluso el aumento, ¿no? Del cartílago, o hay otros que se infiltran incluso, ¿no? Pero acá, miren, la celulitis auricular suele ser característica de después de un traumatismo local. El tratamiento mucho depende de la etiología. Entonces, acá ustedes ponen, ¿no? Celulitis auricular, ¿no? En su resumen, auricular. Dentro de la etiología le ponen el Staph aureus y el streptococo, ¿verdad? Y en la manifestación clínica, en el Harrison va a encontrar un poquito de rubor, ¿no? Un poquito de dolor. Y el tratamiento obviamente depende de tu etiología, ¿verdad? En este caso, como es un Staph aureus, streptococo, este Staph aureus normalmente, como es adquirida en la comunidad, suelen ser meticilinos sensibles. Cuando es hospitalario es otra cosa, ¿no? Staph aureus meticilino resistente, pero esto es adquirido en la comunidad sensible. Por lo tanto, ¿qué fármacos me cubren los Staph aureus? La cefalexina y la dicloxacilina. ¿Okay? En la práctica diaria, ¿no? Cuando nosotros vemos este tipo de pacientes, utilizamos dicloxacilina. ¿Okay? La cefalexina y en la parte privada, ¿no? Con los seguros a veces no tenemos la cefalexina, pero en la parte privada sí podemos prescribir. Bueno, otra patología es la pericondritis. Esta pericondritis también es de traumatismos locales, pero el paciente ya tiene alguna otra complicación como una perforación de orejas o en pacientes con quemaduras o desgarros. Aquí cambia la etiología, por esta tabla es súper importante. A este lado pueden poner pericondritis, ¿ok? Pericondritis, la etiología ya no es Staph aureus, sino es
Pseudomonas, es el nombre correcto, aeruginosa y Staph aureus. Entonces, acá el tratamiento será para un antibiótico antiseudomónico, ¿no? Como la piperacilina, tazobactam, o la ciprofloxacina, que es una de las fluorquinolonas antiseudomónicas potentes. Bueno, y también medicamentos para cubrir el Staph aureus meticilino sensible. ¿Ok? Muy bien, señores. Pregunta para ustedes. ¿Qué es una furunculosis? Pueden contestar en el chat. Ah, como dice Gabriel, sí, la oreja de coliflor, ¿no? Los que practican los deportes. Muy bien, excelente. Fácil. Muy bien, señores. Vamos a ver con esta pregunta. La oreja del nadador, no está mal, esto es nadador. Nadador. Creo que alguien levantó la mano. Puede activar su micrófono sin ningún inconveniente. Muy bien. Excelente. Ya ahí ven las posibles respuestas. Es la manifestación clínica predominante de la otitis externa crónica. Predominante. ¿Qué dice Harrison? Disculpe, doctor Gastón, la anterior pregunta, ¿cuál era la respuesta? ¿Va a disculpar? Claro que sí, doctor. La oreja del nadador era la previa pregunta y la previa esta era la furunculosis. Creo que sí, estas tres. No sé a cuál se refiere. Muy bien, veamos a la parte, a la retroalimentación, ¿no? A retroalimentar lo que ustedes han leído o están repasando. La otitis externa. La otitis externa suele producirse porque en calor, por ejemplo, ¿no? El calor, la humedad retenida y pues el oído externo, la parte se descama, ¿no? Ese tejido epitelial se macera y puede incluso tapar, ¿no? Ser parte de un tapón auditivo externo. Pero la otitis, cuando ya se infecta, se realiza la pseudomona, o cuando se infectan las bacterias, es la pseudomona originosa y el Staph aureus. Entonces ahí en su tablita, ¿no? Etiología, otitis externa, póngale su agente etiológico. Pero cuando esta otitis externa es circunscrita aguda, como vamos a ver la imagen, se forma la furunculosis, ¿no? La furunculosis no es nada más un acné, ¿no? Como un forúnculo, o sea, es pues un comedón, ¿ve? Que está infectándose por la bacteria, pero en el oído es peligroso, ¿no? Porque esto, el agente etiológico, la bacteria es la Pseudomonas aeruginosa y el Staph aureus, ¿no? Pero preferentemente en la furunculosis, la bacteria asociada, el agente etiológico infeccioso, es el Staph aureus, probable pregunta de examen. Entonces, ahí en su tablita que se están realizando,
Póngale furunculosis, ¿no? Furunculosis, agente etiológico, Staph aureus. Tratamiento, si es adquirida en la comunidad, dicloxacilina, ¿no? No dice Harrison, pero es obvio, ¿no? Si es un Staph aureus meticilino sensible, dicloxacilina, y si es resistente, linezolid, que vienen por vía oral, o trimethoprim sulfamethoxazol o vancomicina, ¿ok? Pero la banco solo viene IV, entonces el linezolid y el trimethoprim pues nos cae muy bien, ¿ok? Muy bien. Ahora veamos otra entidad, la otitis externa difusa y aguda. Esta es la oreja del nadador. Entonces, ¿cuál había sido la oreja del nadador? Es una otitis externa, difusa y aguda, ¿ok? Eso no pueden olvidarse. Otra vez, aquí el agente etiológico es la Pseudomonas aeruginosa como primer agente, pero también Harrison describe que se han identificado levaduras. Y el tratamiento acá es local, ¿ok? Local. En ocasiones, pacientes muy graves se suelen utilizar antimicrobianos intravenosos sistémicos, pero la inflamación puede aplacar mediante una solución de aluminio, ¿dónde está acá? Sí, ¿no? El acetato de aluminio en agua, y en algunos casos se puede añadir corticoides. Esta es la famosa solución de Burrow, que probablemente en un examen de cocha o de sucre visto en pregrado, ¿no? ¿Qué es la solución de Burrow o en qué enfermedad se utiliza? No es nada más que el acetato de aluminio de agua, que esta se puede usar con los glucocorticoides. Pero el tratamiento, miren, entonces ahí en su tablita, el tratamiento pueden poner ahí neomicina y polimixina de aplicación local, ¿no? Local. Entonces, esta pueden ser incluso añadidas con los corticoides o no sin ellos. Bueno, muy bien. ¿Cuál de estas otitis frecuentemente puede asociarse a meningitis? Recuerden, la sinusitis frontal, ¿no? La frontal, el tumor de Pott, ¿no? Puede asociarse a meningitis. Ahora vean acá también, ¿qué otitis puede asociarse a meningitis? Quiero una fórmula. Bueno, la otitis externa invasora maligna, o también llamada necrosante, su nombre mismo lo dice, ¿no? Es en pacientes diabéticos, recuerden igual que la mucormicosis. El paciente tiene otorrea purulenta, eritema, otalgia profunda intensa. El signo característico de la exploración es tejido de granulación. Miren la ubicación posterior inferior, ¿no? La parte de atrás, abajita, ¿no? Ahí encontramos esta otitis externa. Sin tratamiento, el paciente puede llegar a tener osteomielitis, tener meningitis, llegar al cerebro, y ahí nuestra tasa de mortalidad es muy alta. Por lo tanto, esta enfermedad puede afectar los pares craneales. Miren ahí, el nervio facial,
Recuerden, en las otras enfermedades previas que vimos, ¿no? Miren los pares craneales y también la otitis externa invasora, pero dice su nombre, invasora. Entonces, el nervio par craneal facial, ¿verdad? Entonces, ahí asocien, ¿no? Traten de asociar con esa patología. También puede generar trombosis del seno sigmoide. La tomografía puede identificar la erosión, ¿no? Qué tanto está avanzado. Y recuerden, acá el agente etiológico también es la pseudomonas aeruginosa. Por lo tanto, el tratamiento será antiseudomónicos de 6 a 8 semanas. Pero también se han descrito otras bacterias, que no me interesa mucho para la práctica, mucho para el examen, pero sí los agentes más frecuentes, ¿no? Porque, pues, imagínense memorizar, recordar todos los agentes etiológicos como aspergilos, actinomyces. Muy bien, señores, eso es con relación a la celulitis auricular. El antibiótico de elección en la celulitis auricular, recuerden que era el Staph aureus meticilino sensible, streptococos, y por lo tanto la dicloxacilina y la cefalexina son los tratamientos de elección. Fácil. La cipro es antiseudomónico, es una de las quinolonas que mayor potencia tiene para la parte de celulitis auricular. El imipenem es un carbapenémico antifúngico. Anfotericina B liposomal es para la mucormicosis, ¿ok? La ciprofloxacina para las neumonías atípicas. La furunculosis es la otitis externa aguda. Ustedes ven en la imagen, a la otoscopía, miren la secreción amarilla, etcétera, que es la ocasionada por las bacterias que ya comentamos. La oreja del nadador es la otitis externa difusa aguda, fácil. Y vemos que dentro de la otitis externa crónica, terminamos con esto. La otitis externa crónica, como su nombre lo dice, es una irritación repetitiva, ¿no? Dice, no, pues, ¿por qué tengo mucho prurito, siento que me escuece, etcétera, etcétera? Y a comparación de otras enfermedades, el signo predominante no es el dolor, y lo dice claramente Harrison, ¿no? Ahí la manifestación predominante, lo que predomina, el paciente se queja de prurito, de ardor, le escueza al paciente, ¿no? Entonces, esto es característico de una otitis externa crónica. Ahora, esta otitis externa crónica, ¿cuál es el agente etiológico para realizar tratamiento? Para eso podemos buscar causas infecciosas, ¿ok? Como por ejemplo causas reumatológicas. Ustedes ven acá, ¿no? La sífilis, la tuberculosis, la lepra pueden darnos esta otitis externa crónica. Pero otro dato que llama mucho la atención de esta patología es que en ocasiones este trastorno proviene de otras causas de irritación repetitiva, ¿ok? ¿Ustedes qué opinan, por ejemplo, la aplicación de algodones, ¿no? ¿Qué se denomina? ¿Cotones? ¿Cotones? ¿Cotonetes? Algo por ahí, ¿no? Entonces, estos aplicadores de algodones se han asociado a la otitis externa crónica y cuerpos extraños. Entonces, desde mi punto de vista, o por lo menos desde Harrison, pues no está recomendado la limpieza con estos aplicadores de algodón, ¿ok? Entonces, el diagnóstico, el etiológico, como es crónico, lo ideal es tomar la muestra, realizar el cultivo, ver diagnósticos diferenciales y tratar la etiología. Si es sífilis, pues le daré penicilina G. Si es antituberculoso, el primer esquema y el segundo esquema de antituberculosis. Si es lepra, su tratamiento correspondiente, ¿ok? Entonces, eso es con relación. La manifestación predominantemente en otitis externa crónica es el prurito, no recuerden, a comparación de otras enfermedades similares a esta. La otitis frecuentemente puede asociarse a meningitis, osteomielitis, ¿no? Abscesos cerebrales, la otitis externa invasora, pseudomonas aeruginosa, paciente diabético, bla, 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 ¿ok? Ya terminamos con estas enfermedades. Miren, o sea, imagínense si yo tuviera que hacer todos los temas así, al detalle, o sea, nunca terminamos, ¿no? O sea, los que comenzamos desde principios de año, pues ya probablemente nos da tiempo para repasar al detalle, ¿verdad? Pero a estas alturas, los puntos claves, y les recomiendo, ¿no? Si quieren algún tema específico, pueden entrar a la plataforma y checar, ver la clase que a ustedes les interese o que más les cueste, ¿ok? Muy bien, la otitis media, inflamación del revestimiento superióstico del oído medio, ¿no? El oído medio, pues ya por cuestiones básicas lo sabemos. La clasificación es aguda, subaguda y crónica. Con esto pueden correlacionar con la sinusitis. Aquí los tiempos cambian. Por ejemplo, aguda es menor a 3 semanas, subaguda entre 3 a 12 y crónica más de 12 semanas.
La etiología, la gran diferencia, por ejemplo, con otros agentes etiológicos es que también aquí está involucrada la parte bacteriana. Dentro de las complicaciones intratemporales y intracraneales, la otitis, ¿no? Cuando nos afecta, puede generarnos hipoacusia, síntomas vestibulares, el paciente se siente mareado, alteraciones del lenguaje y desarrollo de la mastoiditis. Intracraneal, meningitis, absceso cerebral y trombosis del seno lateral. Entonces, con otitis no se juega, señores. No, imagínense llegar a una meningitis, las secuelas, la mortalidad, el absceso. Pues un paciente que se queje de dolor de oído, urgente al otorrino. ¿Ok? Urgente. Muy bien, el tratamiento amoxicilina, segunda línea amoxicilina clavulamato, porque recuerden que esto ya es bacteriano, ¿no? Bacteriano a comparación del resfrío, de la sinusitis y otras. ¿Ok? Entonces, las bacterias más comunes, Streptococcus pneumoniae, recuerden que el Streptococcus pneumoniae es el primer agente etiológico de neumonía típica, Haemophilus influenza para neumonía atípica, pero también para la otitis media, Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenza. Existe otalgia unilateral, disminución de la audición, la complicación intracraneal, la trombosis del seno venoso, pero no solamente la meningitis, la cerebritis, el abscesos, etcétera, pueden llegarnos a complicar. ¿Ok? La tímpanocentesis está indicada en más de un mes, mentira, ¿no? Si hay pus dentro, no vas a esperarte a un mes, ¿no? Para que llegue el paciente con meningitis, entonces no necesariamente tiene que estar más de un mes para realizar la tímpanocentesis. El tratamiento médico, como es Streptococcus pneumoniae, que voy a dar amoxicilina, ¿no? Entonces, con el clavulamato nos ayuda interesantemente, ¿ok? Muy bien, a ver, veamos qué hora tenemos. Son las 10:30. Vamos a quedar acá, señores. Ya la próxima clase vamos a repasar los demás temas de infecto, los temas de remo, ¿ok? Entonces la próxima clase de medicina interna nos vemos con la clase de infectología. Bueno, no sé si tiene alguna otra pregunta. A ver, conclusiones, habíamos dicho que los temas los voy a presionar a la parte de secretaría, que los suban urgente, mañana los voy a coagular, porque no están las clases. Las preguntas de gineco, voy a hablar con la gente de gineco que les envíe las preguntas para que ustedes puedan retroalimentar. ¿Qué más han solicitado? Los simulacros ya se les han enviado. Las preguntas de pediatría están en los simulacros, ahí los pueden repasar, ahí tienen más preguntas que normalmente se envían. ¿Qué más? Y la habilitación de los chats en el grupo. Lo que yo no quiero es que hay muchos grupos de las residencias que están mandando chats, y el peor enemigo ahorita para ustedes es que las redes sociales, que los grupos de WhatsApp les quiten tiempo, más bien ese tiempo puedan invertir en su estudio, en su repaso, ¿ok? Pero si tienen alguna otra pregunta, por ejemplo, no sé, de la página, cartas, etcétera, muchos de los colegas pueden tener o pueden escribir al inbox y nosotros apenas nos desocupemos, les podemos ir contestando, ¿no? Recuerden que los médicos, los docentes también tienen otras actividades, son docentes de las universidades, está el hospital, su consulta externa, otros están haciendo maestría en investigación, epidemia, auditoría clínica, etcétera. Entonces, lo poquito tiempo que a veces nos queda, pues tratamos de hacer, pero la mayor parte del tiempo pues siempre dedicándoles a ustedes, ¿no? En hacer todos los días los simulacros, ver qué preguntas son potencialmente preguntables y enviarles a los grupos para su beneficio de ustedes. Bueno, muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Algo que quieras? No, sería bueno que hagamos mucho simulacro. Perdón, no escuché, es que habían dos micrófonos al mismo tiempo activados. Las preguntas doctor. Creo que se lo manda el doctor algunas, por favor. Lo mismo. Ya, ¿cómo esta parte no entendí? A ver, tengo entendido que les envían las preguntas y ustedes la pueden resolver en la clase. Y pues yo si fuera ustedes, pues igual puedo capturar, ¿no? Puedo capturar las imágenes y repasar, pero no sé exactamente a qué se refiere. Pero bueno, voy a comunicarles. Bueno. Doc, igual por favor, en la plataforma todavía no están los resúmenes de pediatría. Sé que algunos nos envían por el grupo, pero en la plataforma no están. Ya. A ver, apenas me desocupe, voy a comenzar a reunir los que tengan acceso, los que encuentre, lo voy a subir. Pero nosotros estamos realizando los resúmenes, revisando, etcétera. Apenas terminamos y les enviamos a los grupos. Sé que a veces nos atrasamos, ¿no? Porque les enviamos en la tarde, porque lo hacemos en ese momento, lo estamos
No sé si me hice entender. Entonces por eso los enviamos al grupo, pero apenas me desocupe, pues me saque un poquito de tiempo, pues lo voy a subir los que tenga habilitados, los que puedan encontrarlos, descargarlos del WhatsApp y volverlos a subir, ¿vale? Muy bien. Gracias, Doc. Doctor, buenas noches. Quisiera preguntarle sobre el tema nos dijeron que nos iban a enviar las estadísticas de los temas que más se preguntan sí, en no he residencia. terminado. Enviaron un link, pero nos pide también que habilite nuestro correo. Pregunté al grupo, la persona con la que nos escribimos y demás, y todavía no nos responde. Le tengo la respuesta, doctora. El primer link que les he enviado, donde están las estadísticas, solo pude terminar una, las que pudieron entrar y ver, ¿ok? Lo he desactivado porque estaban cambiando los datos, etcétera. Entonces, pues ya dije, mejor lo terminaré, pero no le pude terminar por falta de tiempo. Es que mira, descuido, por ejemplo, en la estadística, descuido el simulacro, descuido el resumen y descuido otras cosas, entonces, y no lo puedo subir y se me acumula. Quiero aumentar preguntas a las clases, igual ya no me alcanza el tiempo, los pacientes descompensan, que el examen, etcétera, entonces me falta tiempo, ¿no? Y veo en los colaboradores, pues igual los hacen mal, ¿no? O hacen el simulacro mal, o la pregunta lo tengo que volver a revisar. Entonces, un poquito de tiempo que me falta, pues, ¿no? Esa es la verdad. Pero apenas me desocupe, yo voy a comenzar a terminar las estadísticas y se los voy a enviar, por supuesto que sí. Doctor, por favor, los micrófonos que lo puedan desactivar al inicio de la clase para evitar las interrupciones. Sí, lo que estamos haciendo es que los que habilitan el micrófono directamente los eliminamos, ¿no? Que salga de la clase. Pero a veces es un poco difícil, estás dando la clase y tienes que ver a desactivar la pestañita, ¿no? Buscar, dejas de dar clases, te quitas la inspiración, tu mente se desenfoca en otras cosas, pues es un poco difícil, pero hacemos el mayor esfuerzo, ¿no? Tratamos de siempre hacer, por lo menos en mi caso, tratamos de ver, y cuando tengo tiempo entro a la clase y los comienzo igual a mutear para que no les perjudique a los demás docentes. Hay una opción en Zoom de que solamente puede hablar y que está compartiendo la pantalla y no los demás. Sí, totalmente de acuerdo, pero también viene el otro lado, es que no nos dejan participar, que no pueden activar el micrófono, etcétera. Pero creo que sí, no se puede modificar, pero sí, totalmente de acuerdo. Ok, muy bien, señores. Espero que se hayan escrito bien. Dígame, doctora. Doctor, una pregunta. Relacionado al tema de faringitis. Eso me gusta. Muy bien, vamos. ¿En qué casos está indicado la citromicina y no la penicilina? Ya, ok. El primer agente, ¿no? Primero viene el paciente, ¿no? O un caso clínico en la residencia, nos dicen que tiene faringitis y nosotros vemos la cavidad oral y la úvula, la amígdala, tiene puntos rojos, ¿no? Tiene puntos rojos y dices, esto es solo inflamación. Ibuprofeno, paracetamol, Refrianex, todos los antibióticos, todos los AINES que tú puedas imaginar. Viene otro paciente, otro caso clínico que muestra con fiebre, ¿no? Fiebre, cefalea, mayor compromiso general. Y en las amígdalas hay secreción blanquecina, puntos blancos a los costados. Dices, probable, tiene clínica, ¿no? Tiene la amígdala, aquí 60, ¿no? Los puntos blancos. Y dices, oh, wow, este es bacteriano. Lo primero, ahí probablemente el agente bacteriano es principalmente el estreptococo. ¿Ok? Entonces ahí el tratamiento es penicilina, porque algunos pueden estar asociados a otras bacterias y es meticilino sensible. La penicilina va muy bien. Pero si es alérgico a la penicilina, porque la penicilina benzatínica, el tratamiento es intramuscular. Entonces, muchos de los pacientes no quieren pincharse, le tienen miedo a los pinchazos y por eso muchos pacientes optan por vía oral. Y la vía oral, la claritromicina, la citromicina, los macrólidos, la eritromicina, se puede dar por vía oral, que también le va a cubrir al agente bacteriano. Entonces, dos indicaciones. Paciente con alergia a la penicilina y pacientes que rechazan el pinchazo, aunque no dicen los libros, pero eso es nuestra realidad. ¿Está bien, doctor? ¿Le parece? Sí, muchísimas gracias, doctor. Muy bien.
Las estadísticas también. Sí, apenas, doctora Genoveva, apenas termine, yo le voy a enviar. He terminado estaba de turno en el hospital, tenía una horita libre, ahí pude terminar el primero, pero apenas me desocupe, les prometo que voy a terminar y ya pues, ¿vale? Y si alguien quiere colaborar, quiere ver, etcétera, pues obviamente yo le pago el dinero que corresponde, pues igual lo hacemos, ¿ok? Lo que me falta es tiempo, señores. Todo el día, el 90%, 80% de mi tiempo estoy dedicando al curso, ¿no? Bueno, muchas gracias, señores, que les vaya muy bien y a darle con todo en su examen. Bueno, permiso, señor. Doctor, lo que le quería decir es que eso de las estadísticas, si quieren, nos podemos poner en contacto. O sea, yo ya hice como de las preguntas que ya entran, entonces... Ya, perfecto. Okay, entonces, Perfecto. Ahorita mismo, doctora Andrea Hidalgo y usted, doctor, ahorita mismo me medio un mensajito para las estadísticas y lo terminamos fast, ¿no? Excelente, súper, más bien. Muchas gracias por su ayuda y ya pues ya me pasa su número de cuenta y ya ahí. Bueno, yo con la parte de contabilidad yo hablo, ¿vale? Muy bien. Gracias, señores. Buen resto del fin de semana.